El mundo del espectáculo tiene una forma cruel de recordarnos que la tragedia no distingue entre el brillo de las cámaras y la oscuridad de las sombras familiares. Rob Reiner, aquel hombre que nos regaló la risa con su ingenio y la emoción con sus historias eternas, parecía tener una vida blindada por el éxito y el respeto de toda una industria. Sin embargo, hay silencios que terminan gritando y grietas que, por mucho que se intenten ocultar, acaban por derrumbar el edificio más sólido. Hoy nos enfrentamos a una realidad que nadie hubiera querido narrar. Una escena devastadora, una familia rota y una pregunta que quema en el aire. ¿Cómo pudo el hijo de una leyenda terminar siendo el principal sospechoso de un acto tan impensable? En los próximos minutos descubrirás la verdad que se escondía tras las puertas cerradas de la mansión Reiner. Un laberinto de conflictos, adicciones y una polarización política que ha convertido este dolor privado en un campo de batalla nacional. Pero hay algo que incluso los medios de comunicación más audaces han pasado por alto. Un detalle que lo cambia todo. Para entender esta caída al abismo, debemos retroceder a los días en que la felicidad parecía ser la única regla en la vida de Rob. Quizás tú también recuerdas aquellos años dorados, cuando la televisión y el cine nos daban figuras que sentíamos como parte de nuestra propia familia. Rob Reiner creció bajo el ala de un gigante, Carl Reiner, y supo forjar su propio camino con una mezcla de humildad y talento desbordante. Desde sus inicios como el inolvidable Meathead en una de las comedias más influyentes de la historia, Rob demostró que entendía el corazón humano. Los años 80 y 90 fueron su territorio. Nos hizo creer en el amor con Harry y Sally, nos enseñó el valor de la amistad en Cuenta conmigo, y nos devolvió la magia con La princesa prometida. En aquel entonces, Rob parecía tenerlo todo bajo control. Una carrera envidiable, una voz respetada en la esfera pública y una estabilidad emocional que muchos envidiaban. Pero el éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron. Y en el caso de Rob, su mayor desafío no estaba en los sets de grabación, sino en los pasillos de su propio hogar. Nadie imaginó que, mientras el mundo aplaudía sus logros, una tormenta silenciosa se gestaba en la relación con su hijo, Nick. Con poco más de 20 años, el joven empezó a mostrar señales de una lucha interna que ninguna fortuna podía mitigar. Lo que al principio parecían ser simples rebeldías de juventud, pronto se transformaron en un descenso peligroso hacia el mundo de las sustancias prohibidas. Rob y su esposa intentaron todo lo humanamente posible. Buscaron clínicas, terapias y el mejor apoyo que el dinero puede comprar. Sin embargo, hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda. Las discusiones se volvieron constantes, y la distancia emocional creció hasta volverse un abismo infranqueable. Y aún así, el público seguía viendo a un hombre fuerte, comprometido con sus causas políticas y siempre dispuesto a defender sus ideales frente a las cámaras. Pero hubo un incidente en una cena familiar hace apenas unos años que marcaría el principio del fin. Un momento de tensión, donde las palabras hirieron más que cualquier golpe y que hoy cobra un significado escalofriante. Nadie vio venir que ese sería el último equilibrio de una vida dedicada al arte. La noticia estalló como una bomba de vacío en el corazón de Hollywood. Rob Reiner y su esposa habían sido hallados sin vida en su residencia. La confusión inicial dio paso a un horror indescriptible cuando las autoridades señalaron a Nick Reiner como el principal sospechoso. Las pruebas iniciales hablaban de una escena caótica, marcada por la desesperación y, presuntamente, por la influencia de sustancias que habían nublado el juicio del joven durante años. El país entero se detuvo. ¿Cómo era posible que el hombre que nos enseñó a valorar la vida terminara de esta manera a manos de su propia sangre? La incredulidad se apoderó de los seguidores, mientras los detalles de la investigación empezaban a filtrarse con cuentagotas. Se hablaba de una discusión final, de un ultimátum que salió mal y de un hijo que ya no reconocía a sus padres. Pero lo peor aún no había llegado, porque lo que debía ser un luto privado pronto fue secuestrado por la maquinaria de la política moderna.
En medio del dolor, surgió una figura que nadie esperaba que interviniera de forma tan directa en una tragedia familiar: Donald Trump. El expresidente, conocido por sus enfrentamientos públicos con Reiner debido a las críticas feroces que el director le lanzaba constantemente, no tardó en utilizar el suceso para su propia narrativa. La tragedia se politizó en cuestión de horas. Los titulares ya no solo hablaban de un posible parricidio, sino que se convertían en dardos envenenados sobre la moralidad, el estilo de vida de la élite de Hollywood y las consecuencias de las posturas políticas de las víctimas. La caída nunca es repentina, solo parece serlo para quienes no estaban mirando. Y aquí, el mundo entero estaba mirando por las razones equivocadas. La verdad legal empezaba a mezclarse con el juicio público, y la figura de Nick Reiner se convertía en un símbolo de todo lo que una parte de la sociedad quería atacar. Pasaron las semanas, y Nick permanecía bajo custodia, sumido en un silencio que muchos interpretaron como culpa, pero que otros veían como el colapso total de una mente quebrada por la adicción. Los documentos judiciales revelaban un historial de intervenciones policiales previas en la residencia, llamadas de auxilio que nunca llegaron a los titulares, y un esfuerzo desesperado de Rob por proteger la imagen de su hijo hasta el último aliento. El talento abre puertas, pero el carácter decide cuánto duran, y en este caso, la lealtad paternal de Rob pudo haber sido su propia sentencia. Mientras tanto, en las redes sociales, la batalla campal no daba tregua. Seguidores de uno y otro bando político utilizaban la muerte de los Reiner como un trofeo o una advertencia, olvidando que en el centro de todo había dos seres humanos que habían perdido la vida, y un joven que, culpable o no, representaba el fracaso de toda una estructura de apoyo. Con el paso del tiempo, el caso empezó a revelar capas aún más oscuras. Se supo que Nick había estado en contacto con círculos de distribución de drogas que estaban bajo vigilancia federal, lo que añadía una presión externa que la familia no podía manejar. Al principio, se pensó que era un arrebato de ira, pero los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que hubiera deudas pendientes y amenazas que Nick no se atrevió a confesar a sus padres. Quizás tú también has enfrentado momentos en que los problemas de quienes amas te superan. Y esa es la vulnerabilidad que Rob Reiner vivió en la intimidad de su hogar, lejos de los focos de Los Ángeles. La soledad del éxito se hizo evidente. A pesar de tener miles de conocidos, Rob y su esposa estaban solos en su lucha por salvar a su hijo. Finalmente, la sombra de la duda empezó a cernirse sobre la narrativa oficial. ¿Fue realmente Nick quien apretó el gatillo, o fue una víctima más de un entorno que lo empujó al límite? Los meses de encierro han transformado al joven, quien en sus breves apariciones ante el tribunal parece la sombra de aquel niño, que alguna vez posó sonriente junto a su padre en las alfombras rojas. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda, y el secreto de lo que realmente ocurrió aquella noche parece estar bajo llave en la memoria de Nick, o quizás perdido en el abismo de sus adicciones. La redención parece un camino lejano, casi imposible, cuando el juicio social ya ha dictado sentencia mucho antes que un juez. Hoy, cuando miramos hacia atrás y vemos las películas de Rob Reiner, es inevitable sentir un nudo en la garganta. ¿Qué queda de aquel hombre que creía en los finales felices? Lo que queda es un legado artístico innegable, pero también una lección dolorosa sobre la fragilidad humana. La vida no es un guión de cine donde todo se resuelve en el tercer acto. A veces, las historias más hermosas terminan en las tragedias más inexplicables. Si tú también viviste esa época en la que el cine de Reiner nos hacía soñar, quizás sientas que algo de esa inocencia se ha perdido para siempre. Nos queda la reflexión sobre cómo tratamos la salud mental, cómo gestionamos nuestras diferencias políticas ante la tragedia y, sobre todo, cómo protegemos a quienes más amamos, sin perdernos en el intento. La verdadera batalla ahora se libra en los tribunales y en la conciencia de una sociedad que consume el dolor ajeno como si fuera ficción. Merece Nick Reiner una segunda oportunidad si se demuestra que su mente no era dueña de sus actos. ¿O es el castigo la única forma de honrar la memoria de sus padres?
Estas preguntas no tienen una respuesta fácil, y quizás nunca la tengan. Lo que es seguro es que la silla del director ha quedado vacía y las luces se han apagado para una pareja que solo quería lo mejor para su hijo, a pesar de todo. Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo. Y mientras ese eco resuena, solo nos queda el silencio y el respeto por una historia que nos recuerda lo poco que realmente sabemos de lo que sucede tras las paredes de un hogar. ¿Es posible encontrar perdón en medio de tanta oscuridad?